Pregunta en lo que busco el dispositivo. Mira, sí, es respecto a la capitalización de un pasivo de proveedores. A ver, otra vez, ¿dónde está? Es similar a lo que decía aquí el compañero. No lo veo, no, ¿quién es? Mira. Sí, perdón. Resulta que una empresa acuerda con su proveedor capitalizar un pasivo. Ok. El proveedor elaboró el CFDI, hizo el pago del IVA. O sea, elaboró el CFDI por lo que le vendió y no le pagó. Elaboró el proveedor, le vende a la empresa. Ok. Elabora su CFDI, paga su IVA, lo paga, la empresa le paga con acciones. Ok. Y por el monto de la operación… Que en realidad no le paga con acciones. O sea, él aporta y le dan acciones. Sí, vamos a decirlo así. Ok. Se hace la compensación, que es un medio de extinción de las obligaciones. Exacto. Resulta que el saldo a favor por la operación es importante. Por el IVA. Por el IVA. Ajá. Se solicita la devolución al SAT y el SAT la niega, arguyendo una serie de cosas que del mismo artículo 1A. 1B. Diciendo que no pagamos en efectivo, que no… Sí, pero pues sí, hay que leer el artículo completo. Antes de hacer la solicitud de devolución se hizo el estudio. Pues claro. Total que el sustento del SAT es necedad. Nos ha negado la devolución, ya se fue a juicio, está en juicio. Lo comento porque es una precaución para los compañeros que puedan hacer esta operación. Hay que tener mucho cuidado porque el criterio del SAT en materia de lo que te estoy comentando es negación de la devolución. Sí, pero porque no tiene fundamento, eso se lo tira rápido, porque si tú compruebas que hubo una compensación, para empezar, hay una deuda, fíjate, le vende el proveedor al cliente, ¿no? Deuda, 1 millón de pesos, no le pagan. Dice, hoy no te voy a pagar. Y entonces, lo que hace el proveedor primero, paso número 1, suscribe acciones. Y ahora, a él le deben y ahora él debe. O sea, a él le deben porque vendió y no le pagan, y ahora él debe porque se comprometió a suscribir acciones. Entonces yo creo que ahí tuviste que tener mucho cuidado con el momento corporativo. Si todo lo hiciste en un mismo momento, híjole, no es que esté mal, sino que no le van a entender. Y entonces, primero, contrato de compra-venta a crédito, ahí está, cuenta por cobrar, cuenta por pagar. Después, suscribo acciones, ahora te debo. Paso número 3, acuerdo de compensación. Y en ese momento se paga el IVA, se acredita, se traslada. Y entonces con esos 3 momentos no tiene por qué la autoridad negarte el derecho del acreditamiento. Porque si bien es cierto, el artículo 5 de la ley de IVA te dice que el impuesto al valor agregado, para que sea acreditable, debe de estar efectivamente pagado. El concepto de pago está en el 1B de la ley de IVA y te dice ahí que se entiende que se cobra, se paga. La contraprestación, cuando es en efectivo, es una de las formas de extinguir la obligación. 2, en bienes, en servicios, o cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones. Autoridad. Esta obligación se pagó, se cobró con un medio de extinción de obligaciones que se llama compensación. Cuando 2 personas reúnen la calidad de deudor y acreedor recíprocamente y cada una por su propio derecho. Ya no tienes más que exhibir esos documentos. No te los van a comprar, por supuesto. Todo lo que mencionas se estudió, y sin embargo hay actas de asamblea, todo se estudió para que no tuviéramos problemas con el SAT en materia de la devolución. Sin embargo, el criterio que ha seguido, está en juicio todavía, ha sido negativo. Bueno, pues, o sea, yo te digo, no deberías de tener problema, te la deben en el juicio, en el amparo, te la van a tener que dar, a fuerza, a fuerza. O sea, yo te diría que no es que no haya
un tema. Yo hubiera buscado, si fuera del SAT, otras cosas de fondo. Pero bueno, Oscar, creo que ya se fue Oscar, ¿verdad? Ahí está, Oscar. Ahí está. Es el 126, 1, 2, 3, 4, 5, quinto párrafo, última oración. Dice ahí, por enajenación de bienes, como no es empresarial, está en el capítulo 4, dice, en todos los casos deberá expedirse un comprobante fiscal en el que se especificará el monto total de la operación, así como el impuesto retenido y enterado. ¿Vale? Es el fundamento jurídico por el que los que venden coches familiares deben de hacer un comprobante fiscal digital. Oye, pero soy el señor de la casa, ¿a poco debo de dar un comprobante cuando venda mi coche? Sí. Pregunta. Ese es el mismo principio si lo que aporto es la deuda que se tenía. O sea, ahora me vuelvo, en lugar de ser el proveedor, me vuelvo el accionista. Es el mismo principio, hay que expedir un CFDI. Si aporto mi vehículo o aporto cualquier otra propiedad, es lo mismo. Hay que revisar el antecedente de para qué utilicé ese auto y si no ha tenido otra deducción. Sí, porque si es un coche que se hizo deducible en la actividad empresarial, entonces va con IVA. Oye, es que soy profesionista independiente y estoy en el mismo capítulo de los empresarios, pero el coche era para mis servicios profesionales. ¿Va con IVA? No, porque no es actividad empresarial. Entonces tú tienes que ver en qué capítulo, en qué sección y por qué actividad lo hiciste deducible. Es el criterio que debes de seguir. O sea, tú dijiste así de tajo, dijo, es el personal, entonces no es el de la empresa. Tú como persona física, por eso va sin IVA. ¿Sale? Va sin IVA. Gracias, Miguel. Bueno, dudas. Pregunta allá, que pase el micrófono. Pregunta. Con respecto a lo del activo fijo, bueno, a lo del auto, allí cuando se aumenta el capital a través de un bien, se va a ir depreciando. O sea, por ejemplo, yo lo voy a tener en mi activo fijo, ¿no? Sí, va al activo fijo. Bueno, depende, ¿no? ¿Para qué es el coche en la empresa? ¿Para venderlo o para ocuparlo? Equipo de transporte, activo fijo. Ajá. Entonces lo voy a tener como activo fijo, como capital. Lo voy a ir depreciando. Sí. ¿Y va a perder su valor en la parte del capital? No, ahí se queda. O sea, aunque mi bien ya no valga lo mismo dentro de 5 o 6 años, el capital… Lo mismo pasa con el dinero, solamente que no con esa intensidad. Si tú aportas ahorita 10,000 pesos a la sociedad, fíjate, aportas, no sé, 100,000 pesos ahorita a una sociedad en efectivo y se queda ahí en el banco, y pasan 10 años, tú vas a tener bancos 100,000, bancos 100,000, pero económicamente esos 100,000 ya no valen lo mismo, porque perdieron poder adquisitivo. El coche ocurre exactamente lo mismo. O sea, yo me imagino que en tu impresión, y me parece lógico, razonable, pero no lo es, en el sentido estricto de la legalidad, ella dice, oye, yo aporté un coche, y entonces relaciono el capital 10,000, coche 10,000, si el coche baja de valor, pues también debería de bajar mi capital. Sí disminuye tu capital contable, pero no tu capital social. Y es una idea muy razonable. O sea, la lógica que ella tiene es de a de veras, pero solo que, ¿cómo les diré? Hay que, ¿cómo les diré? Hay que plasmarla, fíjense, en la realidad. No es que no sea real, tienes la razón. Fíjate lo que va a pasar. A ver si me ayudan aquí con el pizarrón. Fíjate, Tú tienes tu activo, tú tienes tu pasivo y tienes tu capital, ¿estás de acuerdo? Si se hace la aportación de capital, recordarás que las normas de información financiera te separan el capital entre el capital contribuido o el aportado y el ganado, ¿no? Y entonces, cuando yo hago una aportación con un coche, el capital, pues suma al capital contribuido, ¿no? Capital social, 100, ahí está el coche. Como fue aportación, le voy a dar entrada al activo fijo, ¿no? Equipo de transporte, ¿no? 100, ahí está. Y entonces tú dices, oye, pues si el activo
baja de valor, ¿no tendría que bajar también mi capital? Sí. Bueno, pero a lo mejor Sí. ahí es la parte en el ganado, ¿no? Porque me estoy llevando a la depreciación. Exacto. Ajá. Tú aquí, oye, ¿cuánto vale el coche? Cada año sufre una depreciación, ¿de cuánto? Del 25% cada año, ¿no? Y si es depreciación, ¿a dónde va a afectar? Aquí, al resultado. ¿Cuánto? 25. Y entonces, el activo no disminuyó, el capital contable, sí, no el social. No el social. Y ojo, sí tiene un impacto porque si el activo fijo, y así dijera la ley, disminuye tu capital social o tu aportación, te pegaría en la cuenta de capital de aportación y esa no se mueve. No se mueve. Pero bueno, tiene lógica tu razonamiento. Y por decir, si yo no sé cuánto vale mi bien que estoy aportando, se tiene que hacer una evaluación de ese Sí, bien, hay ¿no? que hacer un avalúo Antes o ver el de valor la comercial. entrega. Ajá. ¿Mandé? Bueno, digo, antes de la entrega, ¿no? De yo dárselo a la sociedad. ¿De qué Sí, hacer? es que no puedes hacer operaciones así a ciegas. Nunca, nunca, nunca. Oye, ¿cuánto vale tu coche? No sé. Ah, pues vamos a ver con un especialista, con un perito de coches, un especialista que se dedica a esto. Y entonces vas, te hacen un avalúo y te dan el valor del coche. Por eso la Ley General de Sociedades Mercantiles, en este artículo 140, si no me equivoco, si alguien la trae, si me puede corroborar, hace es precavida, hace esa precaución, previsión, ¿sale? Sí, Bueno, nada más sí, sería- primera- 140 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, 140, casi estoy seguro que es ese. Pregunta. Si imprimiera una consulta libro azul, el libro azul es una referencia para todas. Yo creo que sí, es una referencia. Ese sería mi avalúo. No es el avalúo, es tu valor comercial. Correcto. Pero Es el ojo, valor de ese mercado. hay que ver si es el valor comercial, ¿no? Porque siempre es más abajo que el comercial, el del libro azul. Pero es un punto de referencia. Por buscar un punto de referencia económico o práctico. Sí, yo lo haría, ¿sale? O te haces un estudio de mercado, ¿no? A ver, unas 5 cotizaciones a varias agencias cuando anda el mismo coche, en el mismo modelo, con el mismo kilometraje, y ya más o menos le das una idea. ¿Por qué? Te va a ayudar porque si te llegan a hacer la autoridad un avalúo referenciado, pues no debería de variar mucho, ¿no? Y ya con eso te aseguras que no va a haber impacto, ¿no? Pero con documentos, no ponerle así un valor. ¿Cuánto crees que vale? No, pues como lo quiero mucho, mucho. Pregunta. Bueno, era solo otra duda. ¿La sociedad por acciones simplificadas tributa como persona física? Las Como- sociedades por acciones simplificadas, Ajá, porque al final… no, tributan como persona moral, de hecho están en el título 2, cumplen sus obligaciones conforme al título 2, esto que estamos viendo, pero tienen la posibilidad de tributar conforme al artículo 196, que es un estímulo fiscal que está dentro del título 7º de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Ahí están las personas morales que no exceden de 5 millones en el año, y bueno, hay varios requisitos que tienen esas sociedades, y van a pagar el impuesto como si fueran personas físicas, solamente para determinar el impuesto, tienen las demás obligaciones como personas morales, ¿sale? Gracias. 141 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, ojo, me falló por uno, ¿me puedo ayudar a leerlo? Para que vean, fíjense, para que no estoy mintiendo. Las acciones pagadas en todo o parte mediante aportaciones en especie deben quedar depositadas en la sociedad durante 2 años. Si en este plazo aparece que el valor de los bienes es menor a un 25% del valor por el cual fueron aportados, los accionistas están obligados a cubrir la diferencia de la sociedad, la que tendrá derecho preferente respecto de cualquier acreedor sobre el valor de las acciones depositadas. Ahí está, fundamentado para que no crean que los vengo a chorear. ¿Sale? Pregunta. En el caso del carro, si se manejara la venta del carro y no como una aportación, ¿habría alguna diferencia en el ejemplo que hizo o se hace por estrategia? Sería lo mismo. ¿Estás de acuerdo? Porque para efectos de IVA es enajenación la venta y también la aportación sería la misma. Pero yo lo veo que es más sencillo si lo hago la venta, o no sé, la persona física a lo mejor quiere su dinero, a mí dame el dinero, te vendí el carro y listo, entra como un activo normal.
Puede ser, sería otra posibilidad, ¿no? Eso es lo que estoy pensando, qué ventaja tendría o qué diferencia habría entre la venta y la aportación en especie. Es que, fíjate, le vendo el coche, me lo paga y con el pago que me hace del coche lo aporto al capital. Fue lo mismo. Fue lo mismo. Por eso la compensación, por ejemplo, tiene como finalidad, en mi opinión, simplificar las operaciones. Me debes y te debo. Fíjense, me debe y le debo, y entonces, toma, te pago. Ah, espérate, me debes. Entonces, a diferencia que me debes, te debo, ahí muere. Va, se acabó. O sea, se simplificó la extinción de la obligación. Pregunta. En este caso del aumento de capital, a mí me pasó con una empresa que inició operaciones y estaban en periodo preoperativo, entonces los socios aportaban a capital para A ver, hacer sociedad que estaban en periodo preoperativo. Está en periodo preoperativo. ¿En qué año estuvo eso? Pues apenas se dio de alta 2017. Ah, ok, o sea, pero el periodo preoperativo regulado en IVA, o sea, sí es… No Sí. tiene ninguna actividad, no ha hecho nada. Todavía no Ok. tiene ingresos, está en ese periodo. Entonces, hacen aportaciones para futuros, bueno, aportaciones, ¿no? Para Ajá. que se hagan frente a sus gastos y puedan generar ingresos. Ujú. Ahorita pues yo lo voy manejando en una cuenta de acreedores y finalmente pues está pasando el tiempo y lo que observo es que podemos solicitar la devolución de IVA. Estuve checando las fichas y veo que también estas aportaciones las tenemos que protocolizar No para… necesariamente. Las estás registrando en acreedores diversos, no son aportaciones, son préstamos. Si tú me dices que son aportaciones, entonces no van a acreedores, van a capital. Se van a O capital, van a pero con un aportaciones acta, ¿no? para futuros aumentos de capital. Y entonces, si yo no hiciera el acta, se queda como un préstamo y cuando yo Pero debes de tener el contrato de préstamo. ¿Por qué? Porque cuando tú pidas la devolución del IVA en el periodo preoperativo, conforme al artículo 5, fracción segunda de la ley del IVA, te dice ahí que no puedes acreditar. No puedes acreditar. Acreditas en el primer mes en el que inicias actividades y ahí pides la devolución. Oye, pero pues no seas mala onda. Está bien, te voy a devolver el IVA que pagas de tus gastos e inversiones dentro del periodo preoperativo en el mes siguiente en el que lo pagaste. Pero tienes que hacer un estudio para indicarle a la autoridad cuánto va a durar tu periodo preoperativo, los mecanismos de financiamiento. Entonces tú hoy te vas a tener que exhibir el contrato de préstamo, la aportación de capital, porque en periodo preoperativo, si no tienes operación, ¿de dónde estás sacando dinero para financiar los gastos e inversiones? Y entonces debes de tenerlo muy bien soportado, porque si vas a pedir devolución en periodo preoperativo, si no tienes esos documentos, te van a echar para atrás todo. ¿Y el contrato de préstamo necesariamente tiene que cobrar intereses? ¿Y cuál sería la tasa o cómo Pues mira, puedo checar? no es obligación porque hay mutuos sin interés. Hay mutuos sin interés, pero el problema es que como son partes relacionadas el socio y la empresa, pues si la compara en una operación de mercado, el SAT va a decir, a ver, ¿qué pasa si el préstamo se lo hubiera dado a un banco? No, pues lo hubiera cobrado el 20%. ¿Y tú por qué no le estás cobrando? Y entonces se está alterando el precio. Lo ideal es que le cobres por lo menos la inflación, por lo menos, pero no es obligatorio. El problema es que te la van a encontrar y van a decir, a ver, operación con parte relacionada no está con forma de mercado. ¿Por qué? Pues porque por lo menos la persona física debe de cobrar la inflación, porque el interés tiene por objeto resarcir la pérdida de poder adquisitivo. Por eso nosotros, como personas físicas, pagamos el impuesto sobre intereses sobre el excedente entre el interés nominal y el ajuste anual por inflación. Entonces, te paga el banco 20,000 pesos. Oye, ¿y cuánto fue la inflación en términos monetarios? 25,000 pesos. Ah, entonces perdiste, porque el banco te debió haber pagado 25 y te pagó 20. Oye, te pagó 30 y la inflación fueron 25, entonces el interés lo que hizo fue recuperar la pérdida de poder adquisitivo hasta por 20 y los 5 excedentes ya es ganancia, interés real acumulable. Por eso yo creo que lo deberías de hacer para evitar problemas, pero puedes no hacerlo, o sea, también. Cada quien hace con su dinero lo que quiera, ¿no? Oye, ¿por qué no le cobraste intereses? Pues porque me gusta perder. ¿O no? Una duda. Duda, sí. En este caso, por ejemplo, las ventas de activos, bueno, en la depreciación de activos fijos, ¿no nada más se deprecian cuando son nuevos? No, también usados.
O sea, el activo fijo no te dice ahí que debe de estar nuevo para que se deprecie. Activo fijo, bienes tangibles que utiliza el contribuyente en su actividad y que se demeritan por el uso, por el tiempo, y no tienen como finalidad ser enajenados en el consumo normal de las actividades. Se acabó. Oye, es que el coche viejo, activo fijo. Oye, es que está usado, activo fijo. O sea, no es que sea nuevo. Digo, eso a lo mejor le decimos al cliente para que nos compre coche cada año, ¿no? Pero no es necesario, ¿no? ¿Dudas? Pregunta, allá atrás. En lo que pasa el micrófono, pasa el micrófono. Bueno, ya vimos esta parte. Vamos a ver qué no son ingresos. Bueno, aquí ya los vimos. No son ingresos. Sí, estamos aquí, ¿verdad? No acumulables, dividendos o utilidades que se perciben por otras personas morales. Y creo que estaba en esta, todavía no termino esta lámina, fíjense. Ya me quitaron 2 horas. Quiere decir que este capítulo, en relación a que no se consideran ingresos, tiene que estar el aumento de capital o las aportaciones que lleguen a hacer los accionistas, estos deben de estar respaldados básicamente en lo que son las actas de asamblea. Exacto. Bueno, en el libro de actas de asamblea, pero también en el libro de registros de socios o accionistas. La Ley General de Sociedades Mercantiles te obliga a que lleve 3 libros sociales: el libro de actas de asamblea, el libro de variaciones en el capital y el libro de registro de socios o accionistas. La omisión del registro de un socio o accionista en el libro de socios o accionistas es como si no estuviera. Pero tengo aquí las acciones, no estás en el libro, no estás aquí. Y entonces, si tú haces una venta de acciones, una transferencia de acciones, una aportación de capital y tienes que hacer movimientos, tienes que hacer el registro en el libro de socios o accionistas. Eso lo dice la Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿Sale? Bueno, sigo. Primas obtenidas por colocación de acciones. ¿Qué es eso de la prima en colocación de acciones? Puede ser cuando las vendas, pero también puede ser cuando hace una colocación de acciones la persona moral. Vamos a aumentar capital, sale, 1 millón de pesos. ¿Quién la suscribe? No, pues yo. No es lo mismo, vamos a pensar que, piensen ustedes que tenemos todos negocios conjuntos, ¿no? Nosotros un día de estos amanecimos de buenas, venimos a un curso aquí de CADEFI y después del desayuno se nos ocurrió poner una panadería, ¿no? Pues vamos, panecitos y pasteles. ¿Cómo se llama? No, pues vamos a llamarle Bimbo, ¿no? Bimbo, ¿no? Y vamos a hacer conchas y buñuelos y donitas, ¿no? Órale, y empezamos a vender, ¿no? Pasan 10 años y entonces Bimbo pues ya es lo que soy, ¿no? ¿No? Oye, ¿cómo nos va? No, pues re bien, ¿no? Y entonces llega tu nombre, Margarito, dice, oigan, pues no me aceptan como socio. ¿Cómo ven? ¿Lo aceptamos a Margarito? ¿Sí, no? Sí, no, se ve buena onda, ¿no? Órale, Margarito, órale. Pero fíjense, la sociedad ya tiene nombre. Oigan, pues ya, ¿te acuerdas tus desveladas? Cuando nos prestaste que no teníamos. Cuando se descompuso tu coche. Cuando no fuiste a ver a tu hija cuando se enfermó porque tenías que estar aquí. No, pues. Está bien, Margarito, te aceptamos, pero tienes que entrarle con una prima, en buena onda. Obvio, lo vamos a aceptar porque tiene 25 en aportación, 25,000 pesos, sociedad dice aportación de capital, 25,000 pesos. Pero ese derecho de los 5 nos genera la posibilidad de acceder al 25% de todo, de las reservas, del capital, de las reducciones de capital, de todo. Y entonces si lo aceptamos, ¿a poco le vamos a compartir lo que ya generamos? No, pues entonces le vas a tener que entrar con una prima en colocación de acciones, que es el valor que ya tiene la empresa. Y entonces esa pues no es ingreso para las personas morales, pero ¿qué creen? Suma cuenta de capital de aportación y tiene un efecto interesante. Porque él le va a entrar con la prima, ¿no? Y entonces esa prima, al configurar CUCA, pues a la prima nos toca a todos, ¿no? La prima se reparte en la CUCA, pero bueno, ya lo veremos más adelante. No es ingreso. Miguel Pregunta. Ángel. Por acá. Sí. Acá, a tu izquierda. La prima en… Acá, sí. Acá está. Es que estabas muy a la izquierda. Eso en la práctica, esa prima por colocación de acciones, ¿se puede en un futuro capitalizar? O sea… Sí, claro.
En la proporción en la que comentabas, ¿no? Del 25 que tiene cada uno. Sí, dentro del rubro del capital contable, ¿en cuál está? ¿En el contribuido o en el ganado? Ganado. En el contribuido. Contribuido. Hay que ver las NIFs. Y ahí ya tuvieron su diplomado, ya me acuerdo que los vi en el Facebook. En el contribuido, ahí está. Ponen el capital contable, ya para no hacernos bolas. Ahí está. ¿Pero se puede capitalizar? Sí. Sí lo puedes capitalizar, sin ningún problema. Ok, gracias. Miguel Ángel, sí. En el caso de lo que estás diciendo de la prima, el tratamiento que tiene un acta de asamblea por este tema, ¿tiene algo especial? ¿O simplemente el notario va a decir, bueno, acuerdan el ingreso de tal persona, todo esto, y la aportación será así, manifestando que una parte sí serán entregadas las acciones correspondientes y el resto, o el monto que definan, será tratado así, como una prima? Ese sería el único… Lo que pasa es que la acción va a tener un valor nominal 25,000 pesos. La acción de Margarito vale 25,000 pesos. Pero él va a tener que pagar la suscripción, 25,000 pesos, más la prima en colocación de acciones, que son, no sé, a lo mejor 3 millones de pesos. Obvio, tiene que ir relacionado todo con el estudio financiero que tienes que hacer. O sea, tienes que hacer un avalúo de la empresa. Ahí dice. Y entonces, generalmente vamos con un corredor. Y entonces él dice, esta empresa vale tanto, porque la marca está posicionada, tiene muchos clientes, y entonces ya te da un valor. Y entonces si la empresa la vendiéramos ahorita, o sea, la acción vale 25,000 pesos, pero si la vendemos ahorita, la vendemos en 100 millones de pesos. Y entonces si tú vendes tu parte, tú recibirías una quinta parte de esa cantidad, y entonces por eso le vamos a cobrar una prima. Ok, entonces consideras que tendríamos que hacer el estudio con el corredor para hacer la evaluación de la empresa, pero en el tema del acta de asamblea, ahí es donde debería yo de considerar, o el notario vaya a anotar, está aportando Margarito 25,000 pesos más una sobreprima, sí. la prima. Sí, porque de la prima 3 no le va a dar millones. derechos corporativos. Imagina, nuestra aportación de 25,000 pesos cada uno, y entonces él va a aportar 1,000,000 de pesos, pues Sí, imagínate, nos deja fuera. Nos pulveriza. Nos deja fuera en derechos corporativos. Sí. Y entonces tu aportación 25, pero no lo vamos a estar con 25, ¿no? Por eso es un tema económico, financiero y de estrategia financiera que puede implicar fiscal. Okay, entonces lo que aportaría Margarito serían los 25 más la, más la prima. La prima. Ok. Más su prima, sí. En colocación de acciones. Bueno, 4, utilizar el método de participación. ¿Esto qué es? Cuando tenemos acciones de una subsidiaria. Cuando yo tengo una acción, tengo acciones o tengo participación en una subsidiaria, las normas de información financiera me obligan a que revele en mis estados financieros la utilidad o pérdida que se genera en esa subsidiaria. Oye, pero no están repartido las utilidades. No, pero con el hecho de que reporte utilidades esa subsidiaria en sus estados financieros, dependiendo de la proporción o aportación que tengas en el capital, tienes derecho en que algún momento te va a tocar, entonces tienes que reconocerlo. Y entonces yo tengo en mi capital, en mi activo, por ejemplo, tengo un registro que dice inversiones en acciones, ¿no? Subcuenta, método de evaluación, que es lo que vale la acción, la aportación más las utilidades retenidas que ya me corresponden, pero que todavía no se distribuyen, no se pagan. Bueno, reevaluación de activos o capital también no tiene efecto fiscal, esto con independencia de que vamos a hacer actualizaciones para las deducciones, pero es otra cosa. Dividendos, utilidades son ingresos, pero de los no acumulables. Ingreso acumulable es sinónimo de ingreso sujeto al pago del impuesto. ¿Están de acuerdo? Si el cálculo del ISR, conforme al artículo 9, dice que el impuesto se determina restando a los acumulables, pues si el ingreso no es acumulable, no juega para este cálculo. Jugará para otro, pero no para este. ¿Sale? Por eso es muy importante entender cuál es el concepto del ingreso acumulable. Ahora, vimos que aquí, revaluación, dividendos son ingresos pero no acumulables.
Tampoco son ingresos los apoyos económicos que otorga la Federación, Estado, Municipio, que estén contemplados en los presupuestos de egresos de la Federación, Estados o Municipios, y siempre y cuando se cumpla con los requisitos que establece este artículo 16. Esto se hizo por una razón: el Estado, la Federación, Estados o Municipios, durante toda la vida o mucho tiempo entregan, o todos los años, a los ciudadanos apoyos económicos, ¿no? Hoy hay que apoyar al sector agrícola, ¿no? Y ahí va un apoyo económico. Entonces, ese apoyo económico modifica o no el patrimonio de una persona. Y entonces imagínense que llega el agricultor y le dan un apoyo de 100,000 pesos y resulta que como es ingreso, pues por esos 100,000 pesos tiene que pagar el 30%. Y entonces, en verdad, ¿el apoyo fue de 100? Pues no. Entonces, esta disposición se modificó en el 2017, si no mal recuerdo, por esa razón. Si el objetivo del apoyo económico pues, es apoyarlos, pues ¿por qué obligarlos a pagar un impuesto? Y entonces, por esa razón, ahora aquellos apoyos que están en estos presupuestos de egresos, que en donde hay un padrón de beneficiarios, el pago, la entrega del apoyo se hace con transferencia, los beneficiarios se ajustan a las reglas de operación y aparte están al corriente en sus obligaciones fiscales, pues no van a ser ingresos para ellos.